De las infracciones graves al derecho internacional humanitario en el caso de la desaparición forzada y violación sexual que establece el video del caso de las amarillas, tenemos en cuenta pues, que hay unas violaciones importantes o graves con base en el Convenio de Ginebra del 12 de agosto de 1949 en lo relativo a la protección de vida de las personas civiles en tiempo de guerra. Es importante puntualizar que en el artículo 3 dice que los artículos de carácter no internacional, como en el caso pues habla el video que es para el caso colombiano, que es un conflicto de carácter no internacional, las personas que no participen en hostilidades deberán ser tratados con humanidad, prohibiendo tres cosas que se presentaron en este caso: atentados contra la vida e integridad, tratos humillantes y degradantes y ejecuciones. Es así que llegamos pues también revisando ese mismo convenio para personas civiles, las infracciones graves, en el cual dice actos contra las personas protegidas en el convenio, que son los civiles, personas que no participan en los hechos o en hechos de la guerra misma, que son personas protegidas, en el cual se puedan cometer hechos como homicidio intencional, atentados contra su integridad física y de salud de una forma ilícita y arbitraria. Así las cosas, el caso que aparece donde se desaparece a las amarillas es un caso que atenta y es una infracción grave porque se afectan a civiles no relacionados con el conflicto, y en el cual se generan dos situaciones: una desaparición forzada de violencia sexual, que a su vez en otros trata de otros normas de derecho internacional también organizan o están fijadas dentro de crímenes de lesa humanidad. Por eso el Estatuto de Roma, que habla de crímenes de la guerra, en su artículo 8 habla de las infracciones graves contra el Convenio de Ginebra, que es el homicidio, el trato inhumano, ataque a población civil, desaparición forzada contra personas protegidas, que para el caso del convenio son las personas civiles que no participan en hostilidades en un conflicto armado de carácter no internacional. En cuanto a los principios de derecho internacional que se violan en el caso, está teniendo en cuenta el material de estudio unos internos, que para mí es el principio de geometría variable, en el cual se abordan temas como la intención del conflicto, la proporcionalidad y no causar males superiores o sufrimiento innecesario. Frente al caso analizado del video, nos presentan pues que hubo una intención del conflicto diferente al mismo, donde se vinculan civiles, y una proporcionalidad excesiva, teniendo en cuenta que son personas que no tienen formas de protegerse, como es el caso de las amarillas, en el cual se generan unas violaciones graves que ya expusimos en el punto anterior. Frente a los principios externos, se habla del principio de sometimiento al derecho internacional, el cual el derecho internacional tiene por sí mismo una serie de normas dentro de las cuales está la protección a las personas contra la desaparición forzada y todas las normas internacionales y regionales de protección a los derechos humanos, las cuales se tienen que cumplir en el marco también del derecho internacional humanitario. Otro principio externo es el principio de derecho simple y complejo, que habla sobre abordar un sentimiento de humanidad del cumplimiento de la norma y los tratados, la cual evidentemente no hubo un sentido de humanidad en el caso presentado. En otros documentos que analizamos de la Cruz Roja y de todos estos temas, hablan también otros principios de derecho internacional humanitario que se violan, tales como el principio de distinción al derecho internacional humanitario. Volvemos al tema de los civiles en el conflicto, el principio de humanidad, teniendo en cuenta que todos somos humanos y merecemos un trato digno y pues acorde a nuestra condición humana. El principio del derecho de Ginebra, que va muy asociado a lo que es el convenio y lo que fija, muy relacionado con el principio anterior, y el principio de inmunidad. Todos esos están muy relacionados en tema en que los civiles no tienen que ser afectados en el marco del conflicto, en el marco de las hostilidades de un conflicto, y por eso se presenta la violación a estos principios en el caso presentado. En cuanto a quiénes son las víctimas específicas en términos del derecho de víctimas para el caso presentado, el derecho de víctimas establece y define a víctimas como, lo leo textual: las personas que individual o colectivamente hayan sufrido daño, lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera, y que constituyan una violación de derechos humanos y una violación grave al derecho internacional humanitario.
Para ese caso, víctima se establece como la familia inmediata, entendiendo a Violeta, que es la madre de las amarillas, como familia inmediata y como una víctima de este caso. Dos, víctimas, personas a cargo de la víctima. En ese caso tenemos a las Lilas, que son las nietas de Violeta y por ende pues las hijas de las amarillas, también es una víctima de este caso, y por sí misma pues las amarillas víctimas como objeto pues del hecho victimizante como tal. Frente a este tema de las víctimas se ha fijado toda una serie de responsabilidades en el cual el Estado debe investigar de forma eficaz y tomar medidas contra los responsables de conformidad al derecho y tomar medidas para evitar pues este tipo de violaciones, generando un acceso equitativo y efectivo a la justicia. No se presentó para el caso que vimos en el video base, en el cual vemos que por ejemplo lo que llaman ahí gris, no le permite el acceso a la justicia y le manifiesta, Gris como Estado manifiesta que no debería buscarla, le manifiesta a Violeta, y de la misma manera el repartidor de justicia no le prestó atención. Además tiene que proporcionar recursos para su reparación, que lo vamos a abordar en el siguiente punto. Las víctimas tienen por derecho tratos con humanidad y respeto y dignidad, el cual Violeta no lo tuvo. Teniendo en cuenta que fue reprimida para su búsqueda, inclusive los Sin Sombra la buscaron nuevamente para amenazarla en todos estos casos. Entonces tuvo un tema de medidas de seguridad que también lo establece este derecho de las víctimas, donde no hubo una garantía para ella. Acceso a recursos judiciales cuando le cerró la puerta pues el administrador de justicia. Derecho a la información, también es un derecho de las víctimas, en el cual tras 7 años nomás el Consejo de las Sabias y el Ecogris le logró dar algunas pistas. Entonces por ende Violeta no logró tener un verdadero derecho y acceso a la información. Eso en cuanto a las víctimas del caso analizado. Frente a en qué debería consistir su reparación, existen pues toda una serie de mecanismos internacionales y regionales que abordan el tema de la reparación, más alineados al tema de los derechos humanos, pero pues hay una declaración de principios básicos para la justicia de víctimas de crímenes y abuso del poder que data del año 1985 y habla sobre algunas formas de reparación, en la cual el Estado es el principal responsable y debe esforzarse por generar programas de reparación y asistencia a víctimas en caso en que los responsables directos no puedan ni quieran hacer ese tipo de reparación. Para ese caso, el Estado, más allá que el Estado no haya cometido los hechos y hayan sido los Sin Sombra, es necesario que el Estado genere canales en los cuales permite una reparación directa, buscando mecanismos y modalidades para cumplir con las obligaciones legales que le asisten al Estado, teniendo en cuenta que las víctimas tienen derecho a un reconocimiento y una reparación sobre 5 principios importantes. 1. La restitución de los derechos, en los cuales se permita pues todo el tema de acceso a la justicia y todos estos temas que ya hablamos. Una indemnización en temas económicos dependiendo del daño económico o moral que la haya afectado con ocasión de la víctima, de su victimización. Una rehabilitación en caso de que haya sido afectado en su integridad personal. Un principio de satisfacción donde la víctima genere algún tipo de satisfacción ante la reparación recibida. Y muy importante, quinto, las garantías de no repetición, en las cuales las víctimas no pueden ser revictimizadas y seguir siendo afectadas por hechos con ocasión del conflicto.